Eduardo González Holguín, economista, profesor universitario, hombre también de los medios de comunicación, también tiene sus columnas de opinión en distintos medios radiales y televisivos. Está con nosotros y con él vamos a ir. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Feliz Ricardo? año. No, feliz año, contento de estar acá, y preocupado, ¿no? ¿Preocupado? Preocupado porque, digamos, siempre, digamos, uno encuentra que este paquete de medidas ya lo hemos vivido, con distinta intensidad, con distintas modalidades, porque nunca es exactamente lo mismo y la realidad va cambiando y lleva entonces a cambios que son lógicos, pero nosotros ya hemos vivido, digamos, yo estructuralmente, no voy a los detalles, si uno ve los detalles hay diferencias, si uno se pierde en los detalles va a decir, ay, qué diferencia hay, pero cuando uno va a ver realmente la base, lo importante, ¿no es cierto? Nosotros lo hemos vivido con la dictadura militar, lo hemos vivido con el menemismo, lo hemos vivido con De la Rúa y lo hemos vivido con Macri, con distintos grados de intensidad. Hay entre los economistas una discusión que si esto se parece más a lo de Menem o a lo de la dictadura. Lo vivimos con Kirchner y los DNU de Cristina en el 2006. Exacto. Y uno encuentra entonces que el signo de la política, yo me inclino, digamos, a pensar que la profundidad que se busca es muy parecido al de la dictadura. ¿Por qué razón? ¿Qué se buscó, digamos, en la dictadura? Yo siempre digo, la disputa central que desgraciadamente muchos colegas nos muestran es la distribución del ingreso. ¿Cuánto se queda cada uno de los sectores de la economía? En la dictadura militar, con todo el poder que tenían, ¿no es cierto? Porque realmente el que discutía cuestiones económicas era, digamos, tachado de subversivo y corría el riesgo de morir. Terminó una distribución del ingreso donde los trabajadores, el factor trabajo, participaban en el Producto Bruto de un 23 a un 25%. Ese es el ideal de los grupos dominantes. Hay un estudio muy interesante que muestra, ¿no es cierto?, cómo los distintos artículos del DNU favorecen claramente justamente a la cúpula empresarial, que más o menos es la misma que había en la dictadura militar, no en las personas, pero sí en las personas físicas, pero sí en las personas jurídicas. Están ahora los hijos o los nietos de lo que estaban en aquel entonces. Y ese es el ideal que buscan. Y entonces el problema que están digamos, entrando no es un problema fundamentalmente económico, es un problema fundamentalmente de la mentalidad. Hay un autor que yo, digamos, respeto mucho, que es Douglass North, Premio Nobel de Economía, que mete justamente el tema de las instituciones, la ideología y la cultura para justamente la formulación de políticas económicas. Y claramente lo dice, uno puede llegar a copiar las instituciones de un país que parece muy exitoso y traerlo, pero si la cultura de tu país, ¿no es cierto?, y las instituciones y la forma de pensar y de ser no coinciden con el país donde estoy importando las instituciones que yo veo que son exitosas, no va a funcionar. Y acá tenemos una cosa que es importante. Acá tenemos un pueblo que no está acostumbrado a vivir de una forma frugal como se necesitaría para poder distribuir el ingreso como quiere la cúpula, digamos, empresaria, los sectores dominantes. Y entonces eso lleva a una tensión muy grande, en donde vos tenés un modelito económico, pero para que funcione ese modelito económico de los grupos económicos que ahora están aplaudiendo, ahí, por ejemplo, están los más poderosos de los empresarios argentinos, aplaude contento, ¿no es cierto? Para que funcione eso, significa, ¿no es cierto?, una distribución del ingreso en donde los trabajadores tienen que aceptar vivir de una manera muy frugal. Yo creo que González Fraga una vez tuvo un fallido muy interesante cuando dijo, les hicieron creer que un trabajador podía comprar casa, plasma, auto y viajar a Europa. Bueno, en la mentalidad común de los argentinos, eso es algo que quieren, eso es lo que buscan. Y eso significa una distribución del ingreso que va a la otra, digamos, al otro paradigma, que es el famoso 50 y 50, en donde hay un 50% del PBI que va, digamos, al factor capital y otro 50% al factor trabajo. Y entonces hay una puja muy grande y el problema fundamental entonces cuando se intentan hacer estas políticas, digamos, de libertad, porque, ojo, la libertad en una sociedad de desiguales, digamos, nosotros siempre lo decimos coloquialmente, es la libertad del zorro y el gallinero. Nosotros tenemos acá experiencias muy interesantes, acá nomás. ¿Qué pasó, digamos, con todo el comercio de cercanía que había acá en Barrio General Paz cuando, digamos, apareció el supermercado Libertad? La mayoría de esos comercios desapareció.
¿Por qué? Porque no pueden competir con semejante monstruo. Algo parecido pasó en Barrio Talleres. O sea, yo les nombro para que vean y piensen, no estoy inventando, ¿viste? Vean qué pasó en Barrio Talleres cuando se instaló Walmart. Pasó lo mismo, toda una cantidad de comercio de cercanía directamente desapareció. Entonces, eso de la libertad, ¿por qué justamente aparece el Estado regulando? Porque no existe la no regulación. O regulan los grupos económicos concentrados o regula el Estado. Y en el Estado, mal que mal, nosotros cada 2 años estamos votando, el ciudadano común, y podemos expresar un determinado tipo de política. Salvo, digamos, que nosotros pertenezcamos, digamos, a accionistas importantes, no minoritarios importantes, de grupos económicos concentrados, que ahí sí podemos entrar en la regulación. Porque es una cosa importante que la sociedad entienda. No existe la no regulación, porque parte del análisis o de la trampa que te hace, digamos, este gobierno, te hace un análisis como si nosotros tuviésemos una sociedad de competencia perfecta, una economía de competencia perfecta, donde tenemos un montón, digamos, de pequeñas empresas, un montón de consumidores, ninguno tiene fuerza para imponer nada, cuando en realidad no es así. Nosotros en Argentina tenemos que hacer análisis de competencia oligopólica, donde hay 4 o 5 empresas que a su vez se cartelizan, se ponen de acuerdo para no competir fundamentalmente en el precio, fundamentalmente en el precio, o directamente tenemos, ¿no es cierto?, la competencia monopolística, que es, digamos, cuando vos preferís una marca, entonces por la marca estás dispuesto a sacrificar y pagar más. Ese análisis, ¿no es cierto?, cuando uno escucha a Milei, a Caputo, no lo hacen, te hacen el análisis de competencia perfecta. Y entonces están haciendo un análisis de una sociedad que no existe. Entonces en la sociedad, digamos, que nosotros vivimos, lo que ocurre es justamente que los grupos concentrados se ponen de acuerdo y van aumentando. Y más, aumentan, tienen zonas, inclusive en el caso, por ejemplo, del azúcar, hay, digamos, división por zonas en donde hay cuotas de mercado que cada uno tiene de las grandes empresas. Y entonces te lleva a una situación en donde los formadores de precios son los que justamente alientan la inflación, porque cuando el formador de precios consigue aumentar por arriba de la media, se está apropiando trabajo ajeno. Y para redondear te digo, hay 2 problemas fundamentales que si no se entiende eso, yo pienso que no se entiende el problema de la inflación. La inflación existe porque nosotros tenemos una economía que en cada periodo justamente liberal hemos ido perdiendo eslabones de la cadena productiva. Y eso implica la necesidad de importar. Entonces nosotros tenemos una economía que a muchos no les gusta decirlo, dependiente. Dependemos justamente de importaciones para poder tener y concluir nuestros procesos productivos. Es más, muchísimas empresas son simplemente ensambladoras. Y entonces, ¿qué problema hay? Necesitamos dólares. Y nosotros tenemos justamente una fuga impresionante de dólares. Yo en eso coincido con Macri. La única cosa que coincido con Macri es eso, cuando Macri dijo, en la Argentina sobran dólares. Por supuesto, porque tenemos, digamos, salvo el gobierno de él que tuvo, digamos, déficit comercial, tenemos en general, digamos, superávit comercial. Pero esa fuga justamente de dólares hace que entonces el dólar, por ser escaso, se encarezca, y al ser encarecerse, presiona justamente como inflación. Y yo no escucho que estos economistas estén diciendo justamente esto, que para mí es un problema central. Entonces la falta de dólares te lleva sistemáticamente y en forma estructural, mientras exista justamente esta fuga de dólares, que exista escasez, aumento del precio y aumento de los costos. Y cuando vienen justamente las políticas liberales, te permiten justamente sacar los dólares como si te ocurra. Y yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, con toda la crítica que uno puede hacerle al periodo kirchnerista, en esos años se fugaron 8.000 millones de dólares. En el periodo de Macri, 4 años, se fugaron 86.000 millones de dólares. Y acá hay otro problema muy interesante que es importante entender. La cúpula empresaria argentina no acumula en Argentina, está acumulando en el exterior. Por ahí yo escucho discursos obsoletos de la vieja oligarquía, pero la oligarquía común tenía los campos que estaban acá. La oligarquía diversificada tenía campos más empresas, pero hoy la cúpula empresaria fundamentalmente fugan. El último dato más interesante que yo pude leer del Banco Central muestra, y escuchen bien, que 10 personas en el periodo de Macri, 10 personas fugaron 8.000 millones de dólares. Porque el otro discurso, no, dice, porque hay 2,5 millones de personas que compraban dólares, y lo compraban $200.
Bueno, esas personas comunes que compran $200 no movían el anteperímetro. Son estos grandes los que mueven el anteperímetro en la fuga de capitales. Primer dato. El Estado como regulador es malo, absolutamente malo. O sea, no hace a la competencia que debiera tener como ente regulador. Segundo, la concentración económica se produjo concretamente en la época de Menem. Allí fueron donde se nucleó concretamente la mayoría de los grupos económicos que hoy predominan en el mercado. Yo te disiento en eso. Predominan en el mercado. Porque allí fueron donde se terminaron uniendo, y acordate bien, las familias que terminaron vendiendo sus activos, que eran históricas en la República Argentina y que eran para escribir un libro de oro de quienes eran los dueños de Bagley, de qué sé yo, de... Sí, pero vos sabés que hay... Y el otro dato. En la época de Macri se fugaron 89.000 millones de dólares. En la época de Cristina se fugaron 88.000 millones de dólares. Es decir, que la fuga es una naturalidad explícita de las políticas que se llevan adelante en el país. Ahora, la explicación de esta, ¿cuál es? Que venga Milei, un tipo que hace 2 años era panelista de programas de televisión, y arrase con el 56% de los votos e implemente una serie de regulaciones que implican de alguna manera, algunos colegas lo dicen, no es mi caso personal, pero algunos colegas dicen, una revolución cultural y económica. Yo te digo primero, yo me baso fundamentalmente en un trabajo muy interesante que dirigió Elvio Alberione, que muestra que en realidad esta cúpula empresaria se constituye con la dictadura militar. Sí, eso estoy de acuerdo. Entonces ahí aparece y se fortalece con Menem. Pero aparece ahí. Hasta ese momento tenemos otro tipo de economía. Después tampoco, yo no tengo ese dato que vos decís, semejante fuga de capitales, digamos, en la época del kirchnerismo. Hay un trabajo muy interesante sí, yo lo tengo. De Basualdo, que te dice endeudar para fugar, se llama. Y ahí te ponen la cifra de 8.000 millones. O sea, en 12 años, 8.000 millones. Contra lo de Macri... Eso eran 10 tipos. 86. Eso eran 10 tipos. 86. No. En general es eso. Porque yo veo digamos, el comportamiento, voy a esto, el comportamiento estructural de la cúpula empresaria que tiene muchísimo poder. Y entonces es un dato que uno tiene que tomar. Bueno, tenemos un problema grande justamente, que las grandes empresas, que son justamente las que logran acumular más porque son formadoras de precios, porque ¿cómo es la causalidad? Vos tenés el aumento, ¿no es cierto?, que se te da por el aumento del precio del dólar, porque escasean, porque ellos fugan, y además ellos refuerzan esa situación porque aumentan por encima de la media y se apropian de trabajo ajeno. Y van generando entonces una situación permanente, ¿no es cierto?, de inflación. Y lo van regulando inclusive, digamos. Para mí la inflación es a su vez un elemento político, no es una cosa que aparezca así como mágicamente. Para mí, digamos, y muchos economistas que son, digamos, heterodoxos como yo, Alfonsín sufrió un golpe de mercado, porque si hubiera sido una hiperinflación en serio, hubiera habido una inercia que no hubiera hecho que rápidamente la inflación desapareciera. Y después, como Menem venía con esta idea de la revolución productiva y el salariazo, le dieron un toquecito de 1 año. Eso es como quien aprieta un acelerador y levanta el pie. Y eso te muestra entonces que no estamos frente a una hiperinflación, porque la hiperinflación tarda muchos años en poder solucionarse. Entonces, son golpes de mercado y que lo dan justamente los formadores de precios. Y entonces, si uno tenés un Estado que intenta regular, y bueno, después tenés la otra cuestión que es cierto, vos tenés un montón de problemas dentro de la regulación que hace el Estado, que a mí realmente por ahí me escandaliza cuando veo, digamos, pero no es que hay un designio divino, podemos decir que el Estado es un mal administrador. Vos tenés reglas justamente en economía, que si vos justamente las llevas adelante, el Estado administra bien. Y para eso, tenés que justamente conseguir que se haga, digamos, realidad esta frase que yo estoy usando mucho en estos días, la frase de Alberdi, educar al soberano. Vos necesitas entonces un pueblo que sea culto, que entienda el proceso que está hablando y que no crea
digamos que como por arte de magia nosotros podemos, por ejemplo, dolarizarnos, ¿no es cierto? Peter Krugman dice, cuando le preguntaron a Peter Krugman, a Paul Krugman, que también es premio Nobel de Economía, le preguntaron qué opinaba de lo que estaba diciendo Milei, dijo, los argentinos creen en la magia. Entonces, ¿y por qué pasa eso? Porque tenés gente que no está entendiendo cuál es la naturaleza del proceso. Y entonces vos podés tranquilamente, cuando hay buena información y la gente va entendiendo cómo será el proceso, vos tenés justamente el mecanismo del voto para obligar justamente al Estado que sea medianamente eficiente. Yo pongo, por ejemplo, el ejemplo que tenemos ahora es YPF. A YPF le va recontra bien. ¿Y por qué le va recontra bien? Porque aplican las reglas de la economía. Porque las reglas para YPF, empresas, digamos, de mayoría estatal, y las empresas para una empresa privada, para que sean rentables, son las mismas. Y bueno, por suerte, ¿no es cierto?, tenemos un conjunto de personas en YPF que justamente aplican las reglas correctas de la administración. Y YPF, las acciones de YPF, todos saben, en Wall Street vuelan, y las compran gente que es extranjera, no es que vienen a hacerle el favor a YPF de comprarle las acciones. Compran acciones de YPF porque ganan plata con YPF porque está bien administrada. Entonces yo digo, así como se administra YPF bien, hay que buscar justamente que el conjunto de las empresas estatales y el Estado sea bien administrado y no las tonterías, por supuesto que son acuerdos, existen por ahí. Pero eso es una problema también de responsabilidad. Con algunos amigos, inclusive con mi esposa siempre hablamos y decimos, la gente habla como si nunca votara. Así es. Eduardo, te agradezco mucho. Yo te agradezco mucho, Ricardo, estar acá.